gracias a Ana Paula, gracias a DOPI por esta oportunidad. En la tarde de hoy, como bien menciona Ana Paula, les voy a hablar en términos generales en qué consisten, voy a compartir la presentación ahora, en qué consiste los medios digitales, cómo interactúan con las personas, cómo se protege la propiedad intelectual, qué abarcan estos medios digitales. Denme un momentito para compartir. ¿Y en qué consisten? ¿Qué comprometemos cuando nos afiliamos a estos medios digitales, sobre todo a las redes sociales? ¿En qué consisten sus términos de uso y condiciones? ¿Quiénes son los actores en Internet? ¿Qué responsabilidad tienen? Y nuestras consideraciones finales. En esta era del conocimiento, en esta era de la información, tenemos acceso a un sinnúmero de contenido a través de las plataformas digitales. Podemos enterarnos de todo lo que sucede en tiempo real en cualquier parte del mundo a través del Internet y lo tenemos como herramienta para desarrollo de nuevos modelos de negocios y todos de la mano a través de la propiedad intelectual para poder proteger todos los activos intangibles y poder conceptualizar las ideas, ya que las ideas per se no se protegen, sino que tenemos que traducirlas en un tipo de modelo de negocio concreto o analizar qué modalidad de propiedad intelectual aplica. Entonces tenemos que la propiedad intelectual es el área del derecho, la rama del derecho que protege las invenciones, la creatividad humana, los signos distintivos, o sea, se divide en dos grandes, tiene dos grandes divisiones, que es la propiedad industrial, que es la que protege, como mencioné, las invenciones, los signos distintivos, los modelos de utilidad, y por otro lado, el derecho de autor, que protege todas las obras del intelecto humano, originales, e incentiva la creatividad. Ahí encontramos las obras literarias, obras audiovisuales, obras musicales, los programas de computadora, las aplicaciones, todo esto que va ligado a lo que es el mundo del Internet y digital, que a través de los medios sociales, como vamos a ver ahora, tenemos acceso. Entonces tenemos como medios digitales todas las aplicaciones, páginas, herramientas electrónicas que están codificadas y pueden leerse o tenemos disposición a través de dispositivos digitales o electrónicos, como son las computadoras, las tablas, los celulares inteligentes. Hemos visto que a través del tiempo la tecnología ha tenido un desarrollo a grandes pasos y lo que era, por ejemplo, un simple teléfono que te ayudaba o era herramienta de comunicación para llamar a una persona, hoy en día te ayuda hasta para adquirir bienes o servicios, te ayuda a interactuar hasta por videollamada, tiene varias funcionalidades que han sido desarrollo o resultado del desarrollo de la tecnología y todo eso de la mano con la protección de la propiedad intelectual. Hemos visto como desarrollo y resultado de la pandemia del COVID-19 que a raíz de que estuvimos mucho tiempo confinados y tuvimos que migrar de una realidad física a una realidad virtual, hubo un aumento del uso de Internet y un aumento del uso de los medios digitales y de los medios sociales. Porque para mantener la vida, mantener el día a día, hubo que migrar y buscar cómo mantenerse las empresas, por ejemplo, las marcas operativas, las personas, sus trabajos, sus negocios, tener una continuidad en su día a día a través del plano digital. Y ahí no es que ha tomado importancia últimamente, sino que se vio un crecimiento y un incremento importante. Por ejemplo,
En las plataformas que hemos mencionado, que como medios digitales, tenemos los medios sociales y, como mencioné, son las plataformas, herramientas donde se comparte contenido, se ven videos, imágenes, audios, textos, la combinación de todos ellos y que facilita el uso entre los usuarios, ya sea la distribución, la colaboración, la interacción. Dentro de esos medios sociales o medios digitales, porque es lo que es el todo, tenemos plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Amazon, entre otras, que dependiendo la finalidad, el interés o el fin para lo cual se ha concebido, va a tener más popularidad en una región que otra, va a tener un público específico, ya que hay de medios de interacción social, científicos, profesionales, de entretenimiento, de videojuegos, y podemos ver que hay un mundo literalmente virtual donde podemos hacer infinidades de cosas. Dentro de los medios digitales, a su vez, tenemos las redes sociales. Y dirán, ¿qué es redes sociales? No es lo mismo todo. Bueno, las redes sociales son las comunidades virtuales de interacción de personas, donde se comparten los mismos intereses, personales o profesionales, se comparten las inquietudes, los momentos, los detalles de nuestra vida personal, fotos, informaciones, pasatiempos, y eso depende todo de la finalidad y los intereses de cada quien. Antes, las redes sociales en el plano físico era el colegio, la universidad, el vecindario donde vivimos, pero ahora todo ha migrado a la parte virtual. No es que haya desaparecido la parte física, pero sí ha cobrado gran importancia el uso de las redes sociales y consume un tiempo importante dentro de todos los seres humanos que tenemos acceso a los mismos. Dentro de las redes sociales, vemos que el uso para enero del 2020, las plataformas más usadas fueron Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, que WeChat es como el WhatsApp para China. Y como le comenté anteriormente, dependiendo la jurisdicción o el territorio, hay unas que son más populares que otras y que tienen más incidencia. Para enero del 2020, por ejemplo, Facebook, según esos datos, tuvo una cantidad de 2.449.000 usuarios activos en ese mes. Y esas estadísticas son por usuarios activos por mes. O sea, que ahí vemos cómo el Internet y el uso de los medios digitales va incrementando. Y sobre todo muchas personas y muchas empresas se han visto obligadas a migrar y a sacar su cuenta o afiliarse a una de estas plataformas para poder estar visibles y poder tener otras modalidades de ofrecer sus productos o servicios. Vemos que las redes sociales tienen una finalidad para uso personal. En ese caso, la red tiene un uso como dice personal, inherente a la persona, titular de la cuenta, dispone la información de sus datos, comparte sus fotos, tiene la facultad de agregar las amistades o contactos que quiere. Y por otro lado, tenemos el uso comercial, que es donde de verdad se puede implementar herramientas de competitividad, porque son medios de comunicación masiva y de bajo costo, son herramientas de publicidad e información, de interacción con los consumidores, y vemos que como tendencia, dependiendo del tipo de plataforma, tenemos unas figuras que han surgido en los últimos tiempos, como los influencers, youtubers para YouTube, tiktokers y las marcas personales, que son las personas que tienen un fin comercial
o un fin de proveer contenido de valor a sus usuarios para tener mayor visibilidad, darse a conocer y también a largo plazo tener captación a través de esa plataforma y su marca personal. Todo esto se protege el contenido en el cual alimentamos, porque los usuarios somos los que alimentamos esas plataformas. Mucho de ese contenido está protegido por propiedad intelectual. Veremos un poquito más adelante, mencionaremos. Y es importante resaltar que tal vez antes no era tan relevante tener una presencia en las redes sociales, pero hoy en día sí. Y hay empresas que antes no consideraban tener un perfil en una de esas redes, pero ahora sí. Ahora sí, porque es como que el que no tiene una red social no existe. También un consumidor más fácil accede a un bien o un producto o servicio si lo ve. Tenemos también que dijimos que las redes sociales las podemos percibir e interactuar con ellas a través de los dispositivos electrónicos y cada día más tienen una tecnología desarrollada para pensar por uno y adelantarse a lo que uno quiere, y uno solamente tiene que mencionar, me quiero ir de vacaciones, para que te salga, tú abras tu celular y te salgan un sinnúmero de opciones de vacaciones, y eso es genérico, porque si tú dices que quieres ir, por ejemplo, a Miami, te salen ya los pasajes, ofertas de vuelos, de hotel, y ahí hay una gran oportunidad para los empresarios y los titulares de marcas para publicitarse y para llegar a los consumidores. Es muy importante resaltar que, por ejemplo, las marcas ven una oportunidad importante en los influencers, porque los influencers pueden convertirse hasta en embajadores de sus marcas y tienen una comunidad, ya voy. Tienen una comunidad de, quiero compartir la pantalla como que se vea completo, pero lo voy a dejar así. Tienen una comunidad de usuarios o de seguidores importante. Hay influencers de varias categorías, de mediana, y son personas que influyen en la toma de decisiones de sus seguidores. Se generan credibilidad, pero los influencers, si tienen una relación comercial con una marca, para posicionar una marca, para darla a conocer, tienen la obligación de informarle a sus seguidores el tipo de relación que tienen con la marca. Deben de informar si es por intercambio, si tienen un contrato, una relación comercial, si son embajadores de la marca, o si en algún momento están emitiendo una opinión por su cuenta de algún producto o servicio que hayan probado. Tienen que ser sinceros, pero vemos que las marcas pueden apalancarse mucho en los influencers porque ya tienen una comunidad hecha y donde pueden llegar más lejos y trascender del público ya que tienen captado al público de los influencers. En ambas modalidades, tanto en el uso personal o uso comercial de una red social, se mantienen todos los principios de la propiedad intelectual. Eso quiere decir que tenemos que respetar los derechos de imagen, tenemos que proteger y respetar los derechos de propiedad industrial, las marcas, el contenido, derecho a autor, las fotografías, los videos, las obras musicales, el derecho de información de los consumidores, esto por parte de las empresas que se publicitan a través de las redes sociales, y también las mismas plataformas deben informar el manejo y uso y destino de la data personal de sus usuarios. Las redes sociales son, cuando uno se afilia a una red social, uno nunca lee, uno muy alegremente abre un perfil sin
pensar y sin investigar qué uno está otorgando cuando uno se afilia a una red social, y son contratos de adhesión, los términos y condiciones del uso de las redes sociales, donde uno tiene poco margen de negociación, o sea, uno lo toma o lo deja. Y por ejemplo, puse ahí un fragmento de Instagram donde dice que uno como usuario le concede permisos dentro del plano, o sea, del contenido que uno sube, y que no reclaman la propiedad de nuestro contenido, pero sí le damos una licencia de usarlo. Y esa licencia, uno tiene libertad de compartir cualquier contenido, pero también uno hace declaraciones de que cuando uno se afilia, de que el contenido es propio, de que uno no va a infringir ningún derecho protegido por propiedad industrial o derecho de autor, y que si uno sube un contenido que está protegido, en principio uno cuenta ya con las autorizaciones pertinentes y las licencias para poder hacer uso de ese contenido. Dentro de los términos y condiciones también, ahí pueden ver que uno otorga una licencia internacional que se puede sublicenciar, transferible, libre de regalías y no exclusiva para alojar, usar, distribuir, modificar, ejecutar, copiar, mostrar o exhibir públicamente y traducir el contenido. No sé si ustedes se han fijado en Instagram que alguien pone una publicación y un texto y uno tiene la opción de traducirlo. Eso es una modificación de ese contenido. Y la licencia va a permanecer mientras el contenido esté disponible. Uno la puede terminar eliminando el contenido, pero hay que tener ojo con eso, porque cualquier contenido que uno suba a la red social uno es que lo provee, uno alimenta la red social. Cualquier cosa que uno quiera ya eliminar, ha viajado en la velocidad de la luz, ya mucha gente lo ha visto, y aunque uno lo elimine pensando en que lo eliminó en cuestión de segundos, mucha gente ya tuvo acceso a ese contenido. Entonces, por eso tenemos que velar que uno no infrinja derechos de propiedad intelectual, derechos de marca, de autor, no se adjudique la titularidad de algún derecho. En pandemia, en tiempos de pandemia, pudimos ser testigos de varios casos de plagio en las redes sociales, y no estamos conscientes de lo expuestos que estamos, y que el usuario, y digo yo porque yo soy una usuaria, somos lo que alimentamos y somos lo que controlamos el contenido que nosotros proveemos a la plataforma. Nosotros somos los únicos responsables del manejo. Entonces, ya los posteos, las publicaciones ya no son tan orgánicas, tan espontáneas. Hay que pensar para no cometer alguna infracción, una violación, o también no cometer algún error o subir algo que no se desea y que después ya no podemos echar para atrás, porque aunque eliminemos, como les comenté, eso viaja a la velocidad de la luz y ya hay personas que le toman una captura de pantalla y lo echan más para adelante. Tenemos que tener en cuenta también que con el manejo y uso de las redes sociales podemos usarlo como herramienta importante de llegar a masas, los titulares de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en las plataformas que son de contenido, tenemos a Disney Plus, que fue lanzado en noviembre del 2019 y tenía una proyección de tener usuarios, adquirir usuarios al 2023, como un número de 90,000, 80,000, y ya para marzo del 2020 o a mediados del 2020 llegó a los 100,000. Todo generado por la pandemia, pero nadie pensaba que íbamos a estar todos trancados en la casa y que la única opción que íbamos a tener como para entretenernos, interactuar, para estudiar, iba a ser el plano virtual.
la TikTok fue muy popular también, y TikTok es una plataforma, una red social china que trató de eliminarse o de vetarse en algunas jurisdicciones, pero también se difuminó, se regó a la velocidad de la luz y fue muy popular. Entonces tenemos que tener en mente y tener enfrente que el buen uso de las redes sociales y un uso adecuado de la propiedad, de los derechos de propiedad intelectual puede ser muy positivo para los emprendedores, para los titulares de derechos de propiedad intelectual y para el comercio en general, para todos esos actores del mercado. ¿Quiénes son los actores en Internet? Los proveedores de servicio de Internet y los usuarios. Como los proveedores de servicios de Internet, tenemos los proveedores de contenido que se encargan de elegir y suministrar lo que será publicado y puesto a disposición del usuario en el Internet, sea contenido propio o ajeno. Aquí encontramos páginas de informativas, periódicos, páginas web de cualquier naturaleza que maneje contenido. Sin embargo, hay páginas de contenido donde los usuarios también son los que colaboran. Entonces hay que tener esa distinción. Hay algunas que ellos son los que administran el contenido y otro o lo filtran. Los colaboradores también, los usuarios pueden colaborar, pero lo filtran, y otras que los usuarios son los que alimentan la página. Tenemos los de almacenamiento, que proporcionan un espacio en un servidor al proveedor de servicios de contenidos. Estos son los que proveen los servidores. Los de vínculo o de vinculación o enlaces, que proporcionan redirección o enlace a otros sitios de Internet. Cuando vemos un link y nos redirecciona a otra página o a otro sitio. Los de correo electrónico, que proporcionan servicios de mensajería electrónica. Y hay proveedores de servicios que ofrecen, uno solo ofrecen todos esos servicios también, que tenemos a Google, que ofrece todos esos servicios. Y los destinatarios, que somos los usuarios que consumimos los servicios de Internet. La responsabilidad de los actores en Internet va a depender, por ejemplo, en los que son proveedores de contenido, siempre y cuando tengan conocimiento de que existe un material ilícito en el contenido que administra y no tome medidas al respecto o reciba beneficios por tal contenido ilícito. O sea, si ya se da cuenta de que hay un contenido que tuvo acceso, que lo filtró o le notificaron que era ilícito y no toma las medidas, o sea, por acción u omisión, se hace responsable. Pero hay que levantar la banderita de que cuando nos afiliamos a las plataformas o redes sociales, cuando asumimos esos compromisos a los términos y condiciones, le damos una exoneración de responsabilidad a la plataforma, porque estamos asumiendo de que todo lo que nosotros colaboramos es propio, es contenido propio, o ya tenemos los permisos. Entonces, ahí ellos establecen las jurisdicciones aplicables, las plataformas, establecen cómo van a dirimir conflictos. Sin embargo, hay que resaltar que los titulares de derechos de propiedad intelectual que se vean perjudicados en medios digitales pueden ejercer las acciones que tienen disponibles en las legislaciones que correspondan para perseguir esos infractores o esos hechos ilícitos. Directamente pueden reportar en las plataformas esos hechos también, para que la plataforma pueda accionar o eliminar o bloquear o desaparecer un usuario, una página. Pero hay que tener un derecho protegido, legítimamente demostrable. O sea, si yo veo que mi marca me la están usando sin mi autorización, o algunos bienes o productos o servicios que se están vendiendo en las plataformas y no tienen mi autorización o son falsificados,
yo debo de proveer mis derechos registrados, o sea, mi registro de marca, llevar pruebas, porque si no cualquiera le puede cerrar la página a otra persona. Vemos también que en general va a depender la responsabilidad de si tienen conocimiento o no y no toman acciones. Los usuarios, como dije ahorita, somos los responsables de alimentar o de proveer las informaciones que nosotros queremos que proveer a las plataformas, y un uso no autorizado de cualquier material, en este caso protegido por propiedad intelectual, puede hacernos pasible de acciones. Como consideraciones finales, un buen uso de los derechos protegidos de propiedad intelectual en los medios digitales genera muy y altos, buenos beneficios económicos, garantía en el respeto de los derechos de propiedad intelectual, tanto propios como de terceros, difusión en masa, posicionamiento en el mercado, reconocimiento del sector pertinente, y como dije ahorita, podemos llegar a otros públicos a través de las herramientas que nos ofrece el mismo medio digital, como los influencers, llegar a otro público que tengamos, que no sea el que ya tenemos captado. Tenemos mejores ventajas competitivas, porque hay, como vimos ahora con la pandemia, existían empresarios o negocios que eran meramente o exclusivamente físicos y tuvieron que reinventarse y migrar al plano virtual y buscar otras opciones para no desaparecer. Las tiendas, por ejemplo, de ropa dejaron de vender porque nadie salía, o habían compras nerviosas, pero incrementaron la venta de pijamas, la venta de mascarillas. Las mascarillas se usaban solamente para unos usos puntuales y ahora son generales. Y muchas personas lograron tener ventajas competitivas aprovechando todo eso. Las redes sociales, los medios sociales hacen que exista una relación directa con los consumidores y una retroalimentación constante para mejora, porque es una calle de doble vía. Si se sabe usar bien, se puede usar para mejorar, para ver cuáles son los intereses de los consumidores, los titulares de marca, quiénes son los que están más interesados, qué quieren alcanzar con esos productos o servicios, cómo le pueden llegar, porque la información está ahí, solamente hay que saberla utilizar a su favor. Generar nuevas formas de hacer negocios, la credibilidad, si se hace un buen uso de las herramientas de propiedad intelectual, se crea credibilidad. Y se puede también establecer la responsabilidad de los actores en Internet, o sea, quién infringió, si fue el usuario, qué usuario fue, qué plataforma yo reporté y no me tomó en consideración, y yo le presenté todas las pruebas. Y como vemos, en general, todo se pone, los usuarios somos los que ponemos todo a disposición, y si los empresarios, los titulares de los derechos, saben hacer un buen uso de esas informaciones y un buen uso de los derechos de propiedad intelectual, registrándose, teniendo todo legítimamente y todo por el orden, podemos tener buenos resultados y beneficios. Y hasta aquí llegó mi participación, que va a ser continuada por mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Anjanet. Definitivamente que hemos visto, nos has expuesto cuáles son esos aspectos generales para poder comprender a fondo lo que es el tema de la tarde. De inmediato continuamos con la licenciada Magdalena Almonte, socia de la firma Ulises Cabrera, y quien concentra su ejercicio en derecho empresarial, propiedad intelectual, derecho del consumo, de la competencia, regulatorio y nuevas tecnologías. Es docente de derecho empresarial y propiedad intelectual en la Pucamaima, en la Universidad APEC y para Gaceta Judicial. Magdalena actualmente es coordinadora del Comité de Patentes de ADOPI. Magda nos estará hablando de la convergencia que existe entre la propiedad industrial y el derecho de la competencia y cuáles son esas prácticas anticompetitivas que se generan a través del uso del Internet que van de cara al marco legal de nuestro país. Magda,
La palabra es tuya. Hola, hola a todos. Gracias, Ana Paula. Felicitar a Ginette en su presentación, que me ha parecido bastante interesante. Y gracias a todos por estar con nosotros en esta actividad que es tan relevante para DOPI, su primera edición, que Dios mediante podamos, como asociación, seguir replicando año tras año. Me permito compartir la pantalla. Aquí estamos. Bueno, pues como dice Ana Paula, ahí está mi contacto para cualquier cosa que les pueda ayudar. Voy a hablar sobre los conflictos marcarios en la web, muy ligados realmente a lo que es la propiedad, intelectual y el derecho de competencia. La realidad es que, para ponernos rápidamente en contexto, aunque ya Anginette nos ha dado bastante contexto de por qué nos referimos a la propiedad intelectual en medios digitales, la realidad es que el Internet ha provisto de mayor comercio electrónico, mayor publicidad online, más ventas online, ha provisto de un medio para lo que es el ejercicio de la libertad de expresión, ha provisto de un medio también para mayor interacción con el usuario, o sea, ya no es tan solo como que el producto o el servicio o el comercio, sino esa interacción de contenido, como se le llama, que es contenido del usuario que produce en los medios digitales, ha provisto de un espacio de mayor competencia y bueno, y lo que el Internet ha hecho por excelencia, que es conectarnos a distancia, sobre todo ahora en esta situación de pandemia. Pero la realidad es que, así como ha traído muchísimos beneficios para nuestro mundo del día a día y nuestro comercio a nivel mundial, asimismo se ha potenciado muchas de las infracciones que normalmente suceden en todos ámbitos, y en una de ellas en propiedad intelectual. La realidad es que hay más engaño, más desmérito, más confusión, más infracciones a nivel general, nuevas formas de crear, y bueno, ahí lo decía hasta positivo, porque realmente es así, hay mayor espacio a la creatividad, pero esa creatividad puede ser tanto positiva como definitivamente también negativa. Más inseguridad jurídica, y lo que nos concentraremos en mayor medida en más competencia desleal. Esto no quiere decir, ojo, yo soy sumamente pro a la tecnología, solamente que nos ha puesto a nosotros los usuarios, los comerciantes, los abogados, el sistema jurídico en general, o sea, hasta los jueces, los legisladores. Escribí hace poco para una revista de que las reglas del juego en este mundo digital ha puesto ese reto a todos los que estamos alrededor de lo que sería tanto la legislación como la aplicación, la interpretación y demás de esa legislación. No ha sido tarea fácil. De hecho, el Internet tiene con nosotros bastante tiempo y todavía al sol de hoy no tenemos muchas respuestas a muchos de los conflictos que se suscitan. Y eso es lo interesante, de hecho, es lo interesante del derecho digital en general y el que vamos a ver ahora asociado a la propiedad intelectual, y es poder definir y poder también analizar esos contextos, esas situaciones, cómo la legislación actual de alguna forma puede dar solución a las mismas, como la mayoría de las ocasiones de hecho no necesariamente las da, y cómo, que es lo más importante, tener solución para ellas, manteniendo lo que queremos, que es justamente la promoción del desarrollo de innovación y más tecnología en estos tiempos y en los venideros. Entonces, dicho esto, vamos entrando de una vez en materia. La realidad es que muchas personas a veces piensan que el derecho de la competencia y el derecho de la propiedad intelectual están bastante distantes entre sí, en la medida en que la propiedad intelectual habla de exclusividad, de que solo yo utilizo, de que yo evito que otros utilicen, patentes, que muchas personas a veces confunden los términos. Me estoy seteando mentalmente de que no solamente le hablo a mis colegas abogados en propiedad intelectual o incluso solamente abogados, sino a todo el público en general. Y la propiedad intelectual ciertamente se basa en ese derecho negativo, famoso derecho negativo, de evitar que otros realicen o hagan. Mientras que el derecho a la competencia procura de alguna forma
ese ámbito, ese espacio donde los competidores interactúen entre sí en sana competencia y, sobre todo, lo más importante, en procura de la protección, digámoslo así, del consumidor, que es al final en todo el sistema el actor más relevante en todo lo que tiene que ver con materia de derecho a competencia, de propiedad intelectual y de derecho al consumidor. Digamos, materia tripartita. Sin embargo, más allá de ese derecho negativo, la realidad es que, como yo lo veo, y entiendo, ¿verdad?, que muchos de los juristas y colegas podrán coincidir, tiene una relación bastante estrecha, porque la realidad es que la propiedad intelectual no es más que un mecanismo y un medio para potenciar y fomentar esa sana competencia. O sea, realmente no es un enemigo de lo que es la competencia, sino que por el contrario, con reglas muy claras, pues, y con un buen interés de hacer uso honesto de esas reglas y de esos mecanismos, usted lo que hace es que realmente potencia la competencia en cualquier país. Y la realidad es que tendríamos que, para ponerles también en contexto, entender un poquito qué es entonces competencia desleal. Y yo les daré un concepto sumamente general, que creo que es el básico, que todo el mundo debiera de irse aquí, sobre todo personas que no necesariamente conozcan del área, y es la afectación ilegítima a la competencia en el mercado. Cuando decimos competencia, digo, bueno, competencia es leal, me hablas de competencia, es básicamente a esa interacción de los agentes económicos que confluyen o interactúan en ese mercado. Entonces, desleal es precisamente cuando se hace de manera ilegítima. Nuestra ley de competencia tiene un concepto que es básicamente ese acto desleal, ilícito y prohibido, y dice que debe de tener ese acto, además de esa característica de ilícito y prohibición, para considerarse desleal. El primero, realizado en el ambiente comercial o empresarial, eso es sumamente básico, al final es eso lo que estamos regulando, el comercio, la economía. Que resulte contrario a la buena fe y ética comercial, y sí, es un término bastante amplio, bastante subjetivo, pero digo, dentro de esa subjetividad realmente hay paradigmas que conocemos bastante, no tan grises, sino bastante blanco y negro de lo que puede ser buena fe y ética comercial. Que tenga por objeto un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores. Y este en particular, pues su ámbito de aplicación, eso lo dice la misma ley, se aplica a lo que son todos los agentes económicos. ¿Y quiénes serían agentes económicos? Todos los que participamos de alguna manera u otra en la actividad económica. Por su parte, la ley de propiedad industrial tiene una definición que es bastante similar y difiere un poquito en dos aspectos. Uno de ellos es que, aunque arriba no se dice de manera, bueno, sí se dice de manera expresa, aunque no en ese artículo, pero más adelante, en la ley 2000 es todavía, o de propiedad industrial, es todavía más puntual, y nos estamos refiriendo a que dice que no es necesario que haya una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto. Muchas veces, muchas personas pensarán que solamente puede haber actos de competencia desleal, y ojo, porque una cosa son los actos o prácticas anticompetitivas en general, que incluye otras, como concertación entre competidores, como posición dominante, y otra cosa es competencia desleal en sí, que es un tipo de práctica anticompetitiva. Entonces, y lo relevante de esto es que precisamente no tiene que ser necesariamente entre competidores, sino que cualquier persona o cualquier actor dentro de ese ámbito comercial o empresarial que actúe precisamente contrario a los usos y prácticas honestas o de mala fe, y que por ende de alguna forma procure ese desvío de los consumidores, para el caso de la ley de competencia, para nosotros no tan puntual en ese sentido, sería ya un acto de competencia desleal. Y otro elemento un tanto diferenciador, pero más que diferenciador, sencillamente por aplicación muy puntual de lo que es la ley de propiedad industrial, que protege precisamente signos distintivos, patentes, diseños industriales, hace referencia de que la sanción o la infracción de lo que es competencia desleal es totalmente independiente a lo que reprimiría la infracción per se de la propiedad industrial. Y eso es
sumamente relevante también, porque si por algún motivo una infracción no se configura, no quiere decir que no se pueda configurar por separado lo que es la competencia desleal. Entonces, teniendo este concepto, es muy relevante porque algunos conflictos que vamos a ver que se están dando en los medios digitales no necesariamente se dan en la competencia. Algunos sí, la mayoría lo serán, pero otros no, y es lo que vamos a ver a continuación. Muy a grandes rasgos, porque no lo vamos a ver cada uno, no es la intención del día de hoy, solo les quise marcar aquí para que pudieran tener una amplia visión de cuáles son los actos de competencia desleal considerados o enumerados por la ley 2000 y cuáles son aquellos por la ley 4208. Para mis colegas de otros países, que sé que algunos nos están sintonizando, bueno, estoy basándome bastante en nuestra legislación local, que en tema de propiedad intelectual, pues muchos sabemos, no dista demasiado, pues hay una amplia armonización en la materia. Armonización legislativa. Entonces, la ley 2000 incluye esos que están allí, la ley 4200 incluye aquellos que he colocado en cursiva, que ya la ley 2000 los había previsto, e incluye otros más, uno de los cuales nos vamos a referir a continuación por su relevancia en el día de hoy, que son los actos de comparación indebida. Sucede que la legislación la ley de competencia desleal ha incluido la ley de competencia ha incluido como un acto de competencia desleal la comparación pública de actividades, prestaciones, productos, servicios o establecimientos con los de un tercero cuando la comparación se refiere a extremos que no sean objetivamente comprobables o que aún siéndolo contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas. Importantísimo ver que la prohibición abarca básicamente una comparación que contenga falta de objetividad o afirmaciones o informaciones falsas o inexactas. Si lo vemos en positivo, pues la comparación o como se conoce comúnmente, publicidad comparativa, es permitida por ende, siempre y cuando esté basado en información comprobable y objetiva, y no cree confusión o asociación entre los comparados. Importantísimo que una cosa es la comparación per se o la publicidad comparativa y otra cosa es hacer ciertas comparaciones subjetivas siempre y cuando se note que nos estamos refiriendo a una opinión y que por ende no está sujeta a comprobación. O sea, sale del ámbito de esta ley una simple opinión siempre y cuando pueda ser, digamos, entendida como tal por cualquier lector medio, o sea, se le llama consumidor medio, que no tiene que ser una persona súper letrada, y por ende sea la percepción de ese consumidor el que sea una opinión. Pues dicho eso de comparación, de publicidad comparativa, la realidad es que en nuestro país no es muy común que se dé, que los comerciantes usen esta herramienta para publicitar sus productos. Sin embargo, en el extranjero hay como dos grandes, digamos que vertientes, una un poco más abierta o menos restrictiva, que es la estadounidense, y otra tal vez un tanto más conservadora, una comparación más conservadora, que es la que hoy por hoy se ve en Europa. No quiere decir que no pueda haber una u otra, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley, pero digamos que la creatividad se mueve distinto, de forma distinta, fuera en Estados Unidos o fuera en Europa. Pues yo les traje, para tener un poquito de interacción en la presentación, 2 videos de publicidad comparativa que me gustaría mostrarles. Información al consumidor. Entre los néctares de naranja, usted puede encontrar Granini a base de zumo concentrado o Don Simón, hecho con zumo exprimido directo de las naranjas. Nuevo néctar Don Simón. Don Simón te cuida. Y espero que yo le haya dado a la opción de que el sonido también se comparta y que lo hayan podido escuchar. Básicamente, si se pueden dar cuenta, esta publicidad es bastante... Información al consumidor. Bastante objetiva. O sea, eso es
de base natural o es concentrado. Entonces, eso es una publicidad, digamos que cómoda dentro de lo que le estaba hablando de la publicidad comparativa permitida, en tanto que estamos hablando precisamente de una comparación basada en datos fehacientes, comprobables, y por ende ninguna información inexacta o falsa que se quiera mostrar con fines deshonestos. Este otro me gusta bastante, es un poco más creativo. Veamos qué les parece. Bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que je vous sers? un café s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route en fait. Voilà. Et merci. Voilà. C'était pas si long en plus. Pas du tout. Bueno, entonces esta publicidad me gusta bastante porque parecería ser, o sea, hay una riña bastante directa respecto a McDonald's y Burger King. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, yo veo bastante objetividad en cuál es la comparación que se da. O sea, que si está más lejos, que si está más cerca, que si a pesar de que está más lejos, bueno, el consumidor de Burger King quiere Burger King porque quiere su Whopper. O sea que esto llama realmente, a mi entender, a la creatividad de que sí, de que podemos hacer comparación, de que podemos tener ese tipo de enfrentamientos, digámoslo así, en la publicidad de una manera jocosa, chévere y no infringir nuestra legislación. Ahora vamos con otro tipo y ojo, la publicidad comparativa la muestro aquí porque, claro, en los medios digitales pues ha hecho que se potencie bastante la publicidad en general. Sin embargo, bueno, la comparación se puede ver tanto en medios tradicionales como en los medios digitales. Otros que también pueden estar en cualquier medio, pero que ahora mismo se ven bastante en los medios digitales, es la denigración. La denigración se refiere a usar o propagar indicaciones o alegaciones falsas o innecesariamente injuriosas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajeno. ¿Y cuáles son los supuestos entonces dados por esta definición? Que haya un perjuicio de la reputación, la falsedad, o sea, estamos hablando de que si es real, pues es real, pero para el caso de la denigración tiene que haber definitivamente falsedad. Otro elemento importante que me gusta siempre destacar y es la impertinencia, o sea, ¿es pertinente o no es pertinente realizar esta alegación? O sea, y más allá también de la falsedad, la pertinencia me parece que es un punto relevante en la denigración. Y la intención, ¿con qué intención la realizo? Tiene que ser claramente para afectar la competencia, bueno, le llamo competencia, pero ustedes están conscientes que no es solamente para la competencia que se refiere, o sea que afectar a ese comercio, marca, producto, servicio al que nos estamos refiriendo. Muy importante que la ley 4208 habla de manera positiva también en el sentido de que siempre y cuando esas aseveraciones o indicaciones sean exactas, verdaderas y pertinentes, pues entonces no habría tal denigración. Y con el tema de denigración viene otro que también es el engaño. El engaño se puede ver de distintas maneras, algunas un tanto asociadas a la denigración o el simple engaño de lo que tiene que ver con el origen comercial
con la empresa fabricante, distribuidora, etcétera. Aquí yo le traje, de hecho, 3 supuestos específicos de engaño que se están dando bastante en los medios digitales. Y es el empleo de identidad falsa para realizar comentarios positivos de sus propias marcas o incluso negativos respecto de la competencia. A eso se le ha llamado como publicidad encubierta. La realidad es que es bastante retador poder demostrar cuando las personas que están detrás están realizando comentarios positivos a sus propias marcas, o sea, que lo hacen con una forma de engañar al consumidor, pensando que muchas personas tienen un concepto positivo de su marca, o incluso una manera todavía más, y ahí viene la denigración también, en la medida en que yo pueda demostrar que lo estoy haciendo, dando datos muy falsos para alejar el consumidor del producto. Ha habido casos de esto ya internacionalmente y digamos que ha sido muy al criterio del juez de turno de entender hasta qué punto parecería haber una intención encubierta o no. O sea, ha sido las decisiones, como la mayoría de las decisiones muy relacionadas al derecho digital, han sido bastante grises en tanto a que se tiene que notar de alguna forma esa intención publicitaria detrás. En algunos casos ha habido sentencias muy positivas en favor de los comerciantes y en otras un tanto no tan positivas en la medida en que se ha entendido que debe de demostrar más cuál es la relación o cuál es la afectación o mala intención de la persona que lo da. Un caso que de hecho hemos tenido en Dominicana y es el engaño al darse una falsa calidad como un distribuidor autorizado o exclusivo de alguna marca o ser detentora de una marca de certificación. Resulta que decir de alguna forma que ostentas una relación directa o exclusiva con un fabricante de marcas, sobre todo cuando se trata de marcas de cierta exclusividad, o ser detentora de una marca de certificación que se quiere certificar justamente la calidad de ese producto, obviamente te da un plus. Entonces, es una competencia, es un acto de competencia desleal el querer engañar al público sin realmente detentar una marca de certificación indicando que sí lo es. En los medios digitales, por algún motivo, este en particular ha sucedido bastante, probablemente por la dificultad de rastreo, o sea, el internet es tan amplio, hay tantos medios donde poder entrar que probablemente por esa vía ha sucedido ha provocado que haya más casos de este tipo, que tal vez antes que se pudieran dar y no necesariamente un dueño, un propietario de marca se diera cuenta. Otro elemento que se da bastante, tanto en los medios tradicionales y ahora está sucediendo mucho más en los digitales, es vender productos falsificados. El vender productos falsificados, más allá de una competencia desleal, y digo, los otros también lo pudieran ser, pero quería indicar, es una infracción marcaria, pero también se considera precisamente un engaño, en la medida en que estás vendiendo el producto como que fuera original, y bueno, creo que todos en alguna ocasión de alguna manera nos ha sucedido que sencillamente recibimos un producto que definitivamente no lo era. Tengo que ir creo que un poquito más rápido por el tiempo. Un caso muy importante, redacté un artículo sobre esto, me pareció sumamente interesante. La realidad es que en Dominicana no he visto ningún caso relacionado, pero internacionalmente se ha dado bastante. Es el utilizar palabras claves o los famosos AdWords, la marca de la competencia como AdWord. Aquí le pongo un ejemplo donde yo coloco comprar zapatillas Nike en el buscador de Google y miren cómo aparece un anuncio de Adidas. O sea, el hecho de que aparezca Adidas no es casualidad. Tuvo que haber sido porque Adidas en sus AdWords o keywords, bueno, perdón, los keywords dentro de lo que es la publicidad de Google, haya incluido la palabra Nike. Esto se utiliza muchísimo. Imagínense, este sí es un medio, digamos que bueno, solo en el medio digital se está viendo que es la publicidad, en toda la publicidad en línea y en los meta tags en código fuente de la página web, que también se colocan palabras claves. Hoy día se discute muchísimo, como les dije en el primer momento, aquí nada es
blanco y negro, todo es gris. Se ha discutido muchísimo si eso implica una infracción marcaria, porque realmente hay un uso de marca, pero hasta qué punto hay un uso de marca si realmente, por ejemplo, aquí donde ven Adidas no se lee Nike por ningún lugar. Hasta qué punto, qué es lo que procura la propiedad intelectual. La propiedad intelectual de alguna forma, de manera muy particular, lo que procura es evitar riesgo de confusión o riesgo de asociación y por ende el desvío de los consumidores. Pero en esos dos elementos principales de riesgo de confusión y de asociación, ¿hasta qué punto hay confusión o hay asociación cuando claramente son dos marcas distintas? Ojo, en Nike y Adidas puede ser muy sencillo porque realmente son marcas, cual de las dos más famosas y relevantes, pero en otras, si tomamos en cuenta tal vez marcas un poco menos conocidas, tanto la que busque como la de la competencia coloque en su keyword, yo creo que lo pudiéramos ver también desde una óptica distinta y por ende ser más considerado competencia desleal. Si me preguntan a mí, yo realmente entendería que una competencia desleal, yo entendería que no veo cuál es el uso honesto, para verlo en positivo, de colocarlo, más que precisamente decirle al consumidor de mi competencia, yo también estoy aquí. Y como les digo, en algunos casos puede ser que haya una confusión si la marca no es de tal relevancia. Están aquí. Están los casos de, otro caso que sí es muy también que no se dan en el mundo tradicional y sí se está dando en el digital, son los conflictos de los nombres de dominio y las marcas. Los nombres de dominio, muy rápido, es básicamente una forma de denominar páginas web y direcciones de correo electrónico de una forma tradicional en palabras, o sea, letras y números y dígitos, en lugar de el idioma informático, que básicamente es una numeración, que es lo que se le llama protocolo de Internet o IP. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy, como les digo, esto se creó, el Internet se creó, de repente se crean los nombres de dominio y su intención es básica, es hacer que sea más fácil con denominaciones la búsqueda de alguna página web en particular o alguna dirección de correo electrónico. Sin embargo, hoy por hoy se ha vuelto un distintivo comercial en la web. O sea, funge como justamente lo que funge los signos distintivos, o sea, o las marcas, los nombres comerciales, distingue literalmente una página web de otra. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el aspecto puramente legal, no se pueden comparar uno con otro, sobre todo por el aspecto de hasta qué punto se distingue un producto o un servicio detrás. Dentro de tanta complicación de si sí, de si no, sí se puede registrar un nombre de dominio como marca ante su oficina de propiedad industrial, en nuestro caso ONAPI, pero lo contrario, digamos que también, pero lo que quiero decir y lo que voy a tomar ahora con el sistema de obtención es que son dos sistemas distintos, cumplen dos roles distintos. En la medida en que yo incluya un nombre de dominio en un registro como marca, yo estoy queriendo proteger literalmente la distintividad de ese nombre de dominio respecto a un producto o un servicio. En la medida en que yo vaya a las oficinas de registro de nombres de dominio, entonces es literalmente su función primaria y su función, digamos, sí, primaria de los nombres de dominio es sencillamente tener una forma de denominar a mi página web distinta a las de los demás. ¿Cuál es el conflicto? ¿Dónde entra? Que el sistema de obtención de exclusividad en uno u otro dista muchísimo. En los signos distintivos o las marcas protegidos por propiedad industrial hay un examen de fondo, hay una verificación previa a otorgar ese signo distintivo de si es registrable o no es registrable. En esa verificación de examen de fondo, bueno, ambos tienen una especie de examen de fondo, la diferencia es qué es lo que se ve en cada uno. En el de signo distintivo precisamente se ve tanto que sea idéntico como que sea muy similar y por ende pueda llegar a confusión o asociación. En el de nombres de dominios básicamente sí es idéntico, con que varíe solamente por una letra se consideraría distinto y por ende da paso a muchísima cantidad de conflictos con marcas en la medida en que la persona utilice una marca ya o reconocida o aún no reconocida. Y bueno, ambos son prioridad en el tiempo, pero en la web sobre todo es prioridad en el tiempo que puede ser cuestión de minutos.
La territorialidad es un aspecto relevante. Hay un motivo de por qué la propiedad intelectual, el principio base es la territorialidad, y creo que debe seguir siendo la vía. No estoy segura que se haya discutido otra cosa, aunque sí se han utilizado otros mecanismos. Pero en el Internet, imagínense ustedes, o sea, hay nombres de dominio según niveles, por países, por tipo de comercio, y hay cuáles son las oficinas que de alguna forma gestionan o administran cada uno, pero a nivel general, sobre todo el .com, etcétera, pues no tiene espacio, no tiene territorio, es lo que causa bastante conflictos entre marcas. A esto se le llama ciberocupación de signos distintivos protegidos. En las políticas de lo que tiene que ver con el nombre de dominio de primer nivel .do, o sea, para Dominicana, bueno, y en muchas políticas del mundo de manera internacional, se ha fijado un protocolo de resolución de conflictos, donde responsabiliza al titular del nombre de dominio asegurarse él de que no esté violentando ningún derecho sobre una marca registrada o ningún otro derecho de propiedad intelectual e industrial. Y algo importantísimo que hizo este tipo de políticas, que son bastante armonizadas también en el extranjero, es que se presume la mala fe en ciertos supuestos indicados por la política, o sea, supuestos específicos. Eso es muy relevante porque en muchas ocasiones la mala fe es observada o se penaliza, sin embargo, probarla puede ser bastante difícil para una persona, para un abogado. Sin embargo, en este caso se presume por el simple hecho de que la haya obtenido. Y bueno, ¿qué caso de conflicto por excelencia, nombre de dominio? Fue el reciente tema de google.com.ar, el Google de Argentina, que por un par de horas, me parece, fue propiedad de Nicolás Curoña, una persona que, como dice su mensaje, aclaró que estaba disponible y que lo compró legalmente como corresponde. Por lo que le acabo de decir, creo que todos pudiéramos tener nuestra duda de a qué se refiere el con legalmente, puesto que sabiendo y conociendo de que se trata de Google, debió de conocer que estaba haciendo una infracción. Y si no lo sabía, bueno, precisamente creo que por supuesta ignorancia de lo que es la materia de la propiedad intelectual. Bueno, ahí los memes se hicieron sentir de inmediato. Pues concluyendo, tengo que dar paso también a mi otra compañera. Básicamente, el mensaje que les quiero traer es que procuremos ejercer usos honestos, o sea, podemos utilizar la propiedad intelectual a nuestro favor, sobre todo los medios digitales, que son medios mucho más económicos para publicidad, para el comercio en general, pero hagámoslo a partir de la creatividad, respetemos la creatividad de otros. Muchas personas a veces todavía no captan la importancia de la propiedad intelectual, y creo que la importancia es el reconocer el trabajo del otro, la creatividad del otro, y por ende reconocer que esa creatividad tiene un precio moral y un precio también económico. El hecho en sí mismo, la verdad es que es cada vez más verificable, o sea, a veces lo que ustedes piensan que no se observa o que no se puede obtener la información me identifico al infractor, tomando en consideración que puedo identificar un único infractor, pero cuando hay múltiples infractores o medios que se consideran digitales, pero que no así necesariamente por la vía, digamos, de la web, por ejemplo, tengo un caso ahora mismo que por WhatsApp, se complica bastante perseguir y ya una noticia falsa, que es el caso que estoy llevando, estamos hablando que cuando vienes a tomar acción ya la noticia ha llegado bastante lejos. Ana, gracias a todos por el tiempo, gracias Ana por la oportunidad, y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Magda. La verdad que ha sido muy interesante tu intervención y muy interesante ver los ejemplos que nos has traído para poder comprender un poquito el tema de la competencia desleal. Paso la palabra a la licenciada Ana Carolina Blanco, quien es especialista en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento, internet y derecho internacional, socia fundadora de la firma legal
Legal Crew, perdón, docente universitario y como muchos la conocemos, la editora en jefe del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, ANUDOPI. Ana Carolina nos va a aterrizar un poco el tema del uso de las redes sociales, especialmente Instagram, que como muchos sabemos es la herramienta esencial, 1A, para el desarrollo de cualquier negocio, y nos trae algunos tips con relación a esas limitaciones que se pueden presentar en el uso de estas. Ana Carolina. Muchas gracias, Ana Campuzano, por esa introducción, Ana Paula. Realmente hiciste un resumen excelente. Lamento ser la última ponente de esta noche. Ha sido una noche espectacular con muchas presentaciones interesantes. Voy a compartir pantalla. Para hacerles una breve presentación de lo que es la propiedad intelectual, obviamente sí, en la economía digital y muy importante en Instagram, en las redes sociales. Enfoqué esta presentación desde el punto de vista de un emprendedor que quiere lanzarse al mercado. ¿Y qué debe de tener en cuenta? Un poco del contenido, o sea, como tengo entendido que nuestro público que nos acompaña no es especialista en propiedad intelectual enteramente, hacer una introducción de lo que es el derecho de autor, la propiedad industrial, algunos errores comunes de ejemplos prácticos, cómo utilizar una estrategia de propiedad intelectual a su favor y obviamente algunos límites que tienen o excepciones los derechos de propiedad intelectual. Al final les voy a compartir un checklist que pueden utilizar, una opinión, nada en concreto, algo muy mío, de qué pudieran tener en cuenta a la hora de emprender. Bien, la propiedad intelectual, creo oportuno hacer esta introducción, ya que no, como mencioné, no todos somos especialistas en la materia. El derecho de autor se protege en nuestro país por la ley 65-00. Y esta ley otorga derechos tanto patrimoniales como morales a aquel que haya creado una obra dotada de originalidad. La protección tiene una duración de la vida del autor más 70 años después de su muerte. También tienen protección los derechos conexos, son aquellos derechos que, por ejemplo, ahora que vemos la serie de Luis Miguel, no sé si ustedes están al tanto, pero vemos que él no escribía sus canciones, pero sí tenía la interpretación de la misma. Entonces, esa interpretación o esa ejecución, dado caso que sean personas de la sinfónica, artística, pues tiene también una protección. Producciones fonográficas son la primera grabación que se le hace, las disqueras, emisiones de radiodifusión, aquellas que se emiten por ondas electromagnéticas, y obviamente en el convenio de Berna, que la República Dominicana es signatario, y es uno de los convenios donde más signatarios, más países son signatarios, quitó la obligación del registro. Un poquito de contexto, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero Superman vendió los derechos por $20, 20 escasos dólares. Y realmente, nada, no tuvo más reclamación porque antes había que registrarlo en una segunda etapa. Entonces, esa función la quita también el tema del registro, el convenio de Berna. En la ley 2000 de propiedad industrial protege lo que es las invenciones, los signos distintivos, aquellos nombres comerciales que tenemos que registrar. En nuestro país es un país privilegiado en ese sentido porque no todas las jurisdicciones obligan a tener un registro de propiedad intelectual. Hay jurisdicciones como la americana, en el mundo anglosajón, que lo que se usa es, lo que se tiene que demostrar es el uso del nombre. Entonces hay que hacer un primer uso en el comercio. En nuestro país, el nombre comercial se registra en una API y está dotado de una protección de 10 años renovables. Las patentes ya, eso tiene que ver con invenciones, pasa por un examen de forma, examen de fondo, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí son más rigurosas que las patentes de modelo de utilidad, que ya son por 15 años porque hace una mejora a una invención existente, aunque la invención no sea obvia, o sea que tiene que tener obviamente aplicabilidad de la industria, tiene que ser innovadora, y por tema de que no nos vamos a enfocar en esto, no voy a seguir abundando. De todas formas, ustedes como emprendedores, en dado caso que quieran emprender, tienen que tener en cuenta cuáles signos distintivos deben de registrar a la hora de pues lanzarse al mercado. Obviamente un nombre comercial o una marca antes de invertir. Bien, un recorrido breve. Esto es como me compete el Comité de Derechos de Autor en ONAPI, en ADOPI,
quiero decirle, por ejemplo, el autor, el titular de la obra, pueden ser autores también los empleados, dado que nuestra legislación tiene una presunción de que las obras le pertenecen al trabajador autor, en dado caso que no existe un contrato. Por eso es muy importante que ustedes, a la hora también de tener su propio negocio, establezcan en los contratos de trabajo cláusulas de propiedad intelectual que hablen sobre este tema en específico. También cuando tengan obras por encargo, en Estados Unidos las legislaciones de obra por encargo, como son países capitalistas, hay una presunción que le pertenece más a la compañía, pero en nuestra legislación es a la inversa, o sea, la presunción es más del trabajador autor. Por eso hay que tener los contratos y todo bien claro. Los derechos de propiedad intelectual se pueden hacer temas de contratos de licencia de uso, contratos de cesiones, para un tema de la transferencia de esos derechos. Vamos a ver si lo vemos con detenimiento. Bien, como decían mis compañeras, Anjanette y Magdalena, la pandemia ha venido a acentuar algunas cosas que son muy buenas en el sentido de que nos permitió el trabajo a distancia. Para algunos eso ha sido una gran bendición para poder estar más tiempo en familia, y también para otros ha sido un mecanismo de poder tener un ingreso, ya que tal vez han sido afectados por el tema de pandemia en su trabajo. Pero ojo, hay que tener en cuenta que también han crecido bastante las infracciones de propiedad intelectual. Dicho esto, han surgido muchas cuentas en Instagram, precisamente o en Facebook también, de ventas ilícitas. Entonces, hay personas que se dedicaron en pandemia, y no solamente en pandemia, antes de pandemia existía, lo que pasa es que la pandemia lo acentuó y realmente hemos visto ese crecimiento. Entonces, ventas de marcas de las cuales no tienen la autorización del titular, la gran mayoría son falsificaciones, otras también pueden ser de contrabando, que no pagaron impuestos, y esto se los menciono porque tienen que tener en cuenta, muchas de estas personas lo hacen también con desconocimiento, por eso no les salva de la acción penal que están cometiendo. Realmente traer marcas, sobre todo en el país, si hay distribuidores exclusivos o si el titular no te autorizó expresamente a venderlos por un tema ya de reputacional o por la decisión que sea, no puedes vender ¿cómo se dice esto? Al por mayor o al detalle, productos que estén registrados. O sea, es bueno que se tenga una autorización expresa del titular de los derechos. En Instagram y en otras redes sociales hay que evitar la desactivación por la infracción de propiedad intelectual. Bien como mencionaba Anjanette, hay términos y condiciones que nosotros por lo regular no leemos. Pero si vas a utilizar esta plataforma como medio de tener una tienda online o vender o emprender en la creatividad y explotarla comercialmente, es bueno que te leas los términos y condiciones, dado que vas a crear contenido y vas a también utilizar imágenes, música. Entonces hay que evitar tener que, o que sus imágenes les sean removidas, ¿verdad?, por un uso no autorizado de alguna obra protegida por propiedad intelectual. Si contratan, por ejemplo, también se ha dado el caso, contratan diseñadores gráficos para que le hagan imágenes, le creen esos contenidos, tengan también en cuenta que por más informal que parezca, traten de tener por escrito una autorización o una cesión, si lo quieren hacer ya más formal, una licencia de uso de todas esas cosas o de todas esas obras que están utilizando, para que no tengan ningún tipo de problemas en el futuro, y también cerciórense de dónde se está inspirando ese diseñador. Normalmente en nuestro país vemos muchas prácticas por desconocimiento de que se utilizan vectores y se copian o se usan por encima,
¿verdad?, para construir sobre ellos y no se tiene autorización de esas imágenes que se utilizan. O sea que es bueno que ustedes tengan eso en cuenta cuando vayan a contratar a una persona o si ustedes mismos lo quieren hacer. Hay páginas que las voy a mencionar más adelante que sí tienen estos contenidos disponibles para que usted lo use y así usted puede cerciorarse de que está haciendo lo correcto. Imágenes de personas sin su autorización. Esto lo vemos a cada rato. En nuestro país hay un caso de Soy la Luna y Cervecería Nacional, fue un caso del 2006, no sé si algunos lo conocen, pero es un caso donde Soy la Luna asistió a una invitación que se le hizo para un lanzamiento de un producto. Y bueno, ella fue con sus 2 hijas, se le tomó una foto y luego esa foto se utilizó como para el lanzamiento de ese producto en lo que se llama infocomercial. Eso no le gustó, ella demandó, ganó, este caso se apeló y en una apelación de manera incidental ella aumentó el valor y realmente en este caso la cervecería tuvo que pagarle el valor incrementado en este caso, o sea, por haber apelado, apeló y le salió perdiendo, aún más. Es bueno que se tenga en cuenta esto, han habido cambios en las invitaciones a este tipo de eventos, muchos ahora lo incluyen en la invitación, donde te ponen, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a un concierto de Madonna y en la boleta por detrás decía que en ese concierto se iba a estar grabando para utilizarlo en un documental, en este caso, y que si yo estaba asistiendo al concierto, yo daba mi consentimiento expreso. Eso lo vemos mucho. Me ha tocado también experiencias en temas de entretenimiento, películas, donde se está filmando, por ejemplo, en Times Square, y hay una persona con un cartel que dice, si usted se para de este lado, está autorizando a que utilicemos su imagen para la película tal. Y entonces la gente que no quería salir en esa película, pues se apartaba. Los otros que no le importaba, pues accedían. Hay varias imágenes que pongo aquí de ejemplo, o sea, porque hay una gran diferencia en lo que se llama la publicación de hechos noticiosos, hechos históricos en temas de periodismo, para reportar en el periódico alguna noticia, y otros que se usan con fines comerciales. En este caso, en Instagram, también un buen ejemplo es esta actriz, Katherine Heigl. Ella, no sé si la conocen, actuó en Grey's Anatomy, actuaba, y ella estaba haciendo compras en esta farmacia que se llama Do & Read. La compañía, la farmacia Do & Read, concretamente en Nueva York, tomó la foto y la subió en sus redes, alegando que la actriz utilizaba esa farmacia como su medio favorito, o era su farmacia favorita para realizar sus compras. La actriz demanda por $6 millones. Obviamente esto no llegó a corte, hubo una transacción, un acuerdo en privado, confidencial, donde obviamente nosotros comúnmente le dimos se transaron. Pero sabemos efectivamente que estaba en todo su derecho Katherine Heigl de realizar esa demanda. Otro gran ejemplo es Michael Jordan, jugó y ganó en un campeonato, y una compañía de comida puso como unas felicitaciones, pero debajo tenía un descuento para comprar en estos restaurantes, y Michael Jordan también demanda porque consideró que era un abuso y que no era realmente unas felicitaciones genuinas, sino que tenía un fin comercial. O sea que hay una gran diferencia entre utilizar una imagen con fines comerciales y otras con hechos noticiosos, que sí está dentro de los límites y excepciones que vamos a ver más adelante. Cuando también estén viendo para crear contenido, es bueno que tengan en cuenta, esto me pasó a mí, yo estaba utilizando un video en una plataforma en concreto de TikTok, y cuando quise pasarla a Instagram, en este caso, esta canción no estaba disponible. Entonces, para República Dominicana, precisamente el país donde residimos, no se podía utilizar esa canción. Entonces, hemos mejorado bastante, eso quiero aclararlo, porque la competencia entre redes sociales, hemos visto que en pandemia TikTok fue un boom, la gente empezó a utilizarla, es el medio que más se utiliza entre los más jovencitos.
y se han tenido que, en tema de competencia, poner a disposición músicas con licencias dentro de la misma plataforma para que la juventud, atraer un sector de la población que es más propensa al tema de videos, bailes y ese tipo de cosas. Entonces hemos visto una gran mejoría, pero ojo, y vuelvo al tema inicial, cuando les decía de leer los términos y condiciones, no son los mismos términos y condiciones para cuando hay un uso personal que para cuando hay un uso comercial. Entonces, eso dicho, hay que tener cuidado cuando se trata de temas comerciales que tienen obviamente un fin lucrativo. En temas de obras de terceros, cuando estamos en Instagram o en cualquier lugar, realmente no importa, no apropiarse de obras de terceros, sobre todo sin su autorización. O sea, en concreto este logo ha sido bastante difundido y aunque no tuvo un caso en concreto, la opinión pública alegó y el autor, en este caso una persona de nacionalidad rusa, pues dijo que no había autorizado este uso de logo ni siquiera para una obra derivada. O sea que no tenían autorización. Hemos visto algunos casos, en concreto este de la Unión Europea, por ejemplo, como bien mencionaba Magdalena, asociarse a marcas certificadas o que tengan una protección por denominación de origen controlada. En este caso, ustedes se fijan que las botellas hasta tienen la misma, bueno, non seco es una bebida sin alcohol, pero se parece mucho a la denominación Prosecco. Entonces, esto fue un caso que obviamente no ganó no seco y se demostró que hasta imitaba el diseño de la botella. Entonces, hay que, cuando se lancen al mercado, tienen que tener en cuenta hacer una búsqueda primero de los signos distintivos para ver si, por ejemplo, en nuestro país, en UNAPI, el nombre que usted quiere utilizar está disponible o si está infringiendo el derecho de un tercero. Esto es una amiga, ya siempre digo que cuando le enseño la imagen, valga la cuña, ¿verdad? Para decir que hace muy buenos panes, pero ella admitió y dijo, bueno, ella tiene un sobrenombre y lo puso, Forno de Mina y Forno de Mima, y tuvo que cambiar el nombre a Forno de Mina, en este caso, porque cuando fue a registrarlo para poder formalizarse con una compañía, se dio cuenta que el nombre ya estaba tomado. Entonces, eso se lo quiero aclarar, aunque no era igual, era Mina, bueno, relacionado a catering y no pudo registrarlo. Aquí quiero hablar sobre las estrategias de propiedad intelectual. Hay que tratar de utilizarlas a su favor. Realmente esto ha sido uno de los movimientos más importantes que hemos visto en los últimos años de compañías que tratan de agregarle valor a sus productos. En concreto, han invertido en propiedad intelectual. Por ejemplo, esa imagen es un reloj de Montblanc. No sé si ustedes conocen a Montblanc. Montblanc es una casa de alto prestigio, pero se conocía por sus productos de escritura, de bolígrafos de alta gama y también por sus productos de cuero. No hacía relojes. En el 2006 emprendió en la relojería, pero en Suiza, sobre todo, donde radica la fábrica, la alta relojería se dedica a un tema, o sea, es de tradición. Son casas que tienen años haciendo este tipo de trabajo con una rigurosidad impoluta. Entonces, realmente, estas personas de Montblanc compraron una compañía que se llama Minerva, que era una compañía familiar, pero compraron propiedad intelectual, compraron un pasado, en este caso. Compraron esa compañía, ¿por qué? Porque tenía diseños, porque tenía secretos industriales, porque tenía patentes, o sea que la propiedad intelectual agrega valor y te hace diferenciar de tu competencia. Cuando en concreto, si tú desarrollas software y lo haces también con una connotación, ¿cómo se llama?, de open software, porque tú consideras que quieres también darlo gratuito, eso también es una estrategia de propiedad intelectual. El tema del open software se ha descubierto que hace que los consumidores sean más dependientes de tu software y creas una red fiel a la cual tú puedes sacar también un provecho. En este caso quise ponerle el tema de Oracle y Google. Por ejemplo, Java de Sun Microsystems
tenía, tiene, aparte de sistema operativo, también tenía hardware, o sea que tenía patentes y tenía software protegido por propiedad intelectual. Se hizo muy atractiva, la compró, Oracle le compra a Sun Microsystems porque tenía ese portafolio y en concreto porque tenía a Java. En el caso de Google, que se decidió recientemente, eso era de los APIs. En breve, muy simple, se los voy a explicar. El tema de API es lo que hace que cualquier programador pueda hacer visible su sistema operativo utilizando las programaciones de Java. Es decir, que no tenga que programar de cero, hacer las mismas funciones que ya Java tiene. En el caso, se usaron 11.500 líneas de programación, que equivalía como un 0.4 de toda la programación Java, y después de muchos años, estamos hablando de Android 2006 hasta la fecha, se determinó que en efecto fue un uso honrado. En este caso fue un fair use. No quiero hacer así porque lo que pasa es que el caso es bastante complejo y hay elementos que explican el por qué no, pero el juez determinó que sí, que fue un uso honrado y que para beneficiar la innovación y la proliferación de programas, esto era permitido y que simplemente lo comparó incluso con un menú. Él decía, el juez de este caso decía que eso era como tú ver en un menú qué tú querías comer, pero no en concreto la receta y el detalle de los ingredientes que tenía esa comida. O sea que esa fue la decisión y ahora, por esa decisión, entendemos que más programadores pueden utilizar los API para desarrollar más software. O sea que en este caso ganó la innovación. Otras estrategias que puedes utilizar, bueno, ya yo creo que mencioné un poquito, pero en tema de propiedad industrial, sobre todo, cuando hablamos de patentes, tenemos que tener en cuenta que las patentes tienen que ser confidenciales. O sea, cuando se habla de esto, sabemos que se investiga el estado de la técnica. En nuestro país se hace una investigación previa a 12 meses. Si está disponible, entonces no era obvia, estaba en el estado de la técnica, como dije, existía, y por ende no se puede favorecer. Hay un caso también que se menciona mucho de los diseños Crocs. En Europa no tiene un registro de diseño porque Crocs lamentablemente lo puso en su página web antes de aplicar para el diseño, el registro. Entonces tengan en cuenta la información confidencial, los secretos comerciales, protegerlos, ser consistente con temas de sesiones, licencias exclusivas y contratos, en los contratos laborales que le mencionaba, donde aplique la titularidad, y obviamente con registrar sus creaciones e invenciones en las oficinas correspondientes. En nuestro caso aquí tenemos la ONDA, que no la mencioné al principio, que creo que la mostré, y ONAPI. Tenga también en cuenta que hay que ejercer una vigilancia de sus derechos para que no pierdan su valor comercial y no se diluya también su marca. O sea, tiene que ejercer una vigilancia, llámese estar pendientes de si personas quieren registrarla o si están vendiendo imitaciones, en dado caso que haga... Recientemente en nuestro país vimos una Pamela, una persona que pinta cuadros, una artista, y se dio cuenta por una publicación de la primera dama de que había una persona en el Conde que estaba copiando sus obras y realmente ella se notó, ¿verdad?, que esta persona estaba plagiando sus obras. Entonces es importante esa vigilancia. Hay compañías que se dedican a esto, a hacer un brand control, depende de qué tan grandes son, porque estas compañías pues se dedican ya para temas de marcas y bueno, es una estrategia que usted puede tener en cuenta. Las bases de datos que le mencioné al principio, sobre todo podemos buscar para utilizar en temas de contenido, utilicen obras que estén en el dominio público. Llámese que ya hizo el curso de la imagen que le presenté al principio, de que ya pasó los 70 años después de la muerte del autor y ya pertenece al dominio público. Tenga en cuenta una cosa, que si usted utiliza una imagen del dominio público para crear cualquier obra, no puede oponerse a que otra persona utilice esa misma imagen de base y haga una obra derivada.
O sea que, porque está disponible para todo el mundo. Utilice también imágenes que sean libres de regalías, observe los términos y condiciones. Por ejemplo, en Creative Commons hay imágenes que se utilizan, pero no con fines comerciales o no te permiten realizar transformaciones, que son las obras derivadas, ese tipo de cosas. También hay base de datos donde te permite utilizar canciones y no concretamente canciones, sino scores, lo que se llama como sonidos que pueden utilizar a su favor. Otra cosa, cuando usted esté de creativo, ¿verdad? Y haciendo, emprendiendo, trate de que si usted hace bizcocho, por ejemplo, puede hacer tutoriales, puede hacer un libro de recetas que también se protegen por derecho de autor y diversificarse. Pero en este caso en concreto, por ejemplo, vemos, es un caso de Disney et al, porque fue Lucasfilms, Marvel, con George Wilson, es un pastelero que queda en California. Este pastelero realizaba bizcochos de Disney, en concreto, bueno, esta imagen fue de Frozen, pero realizaba otro tipo de imágenes. Y aquí hay dos cosas. En temas de marca, se puede entender que hay una asociación con este pastelero o que tiene ya o paga licencias y se está aprovechando del buen nombre para vender. O sea, es muy simple. Si usted tiene 2 loncheras, usted va al supermercado y uno tiene a Pepa, yo que tengo hija pequeña, y otro tiene, o es simplemente de un color, los niños están más atraídos, se atraen a elementos que tienen muñequitos y estas marcas, pues, aprovechan, o sea, se hacen licencias para que usted pueda, de alguna manera, vender estos termos más atractivos para niños. Entonces, ese es el riesgo de asociación. Bueno, en este caso es un caso que lo vemos a diario, realmente está en el titular si quiere perseguir ese caso en concreto, pero aquí vemos que en Estados Unidos sí se respeta y se ejerce más estrictamente. Otra estrategia que usted puede utilizar son los llamados NFTs. El NFT son Non-Fungible Tokens. Se está utilizando mucho esto, sobre todo en el mundo de las criptomonedas, aquellas personas que han invertido en criptomonedas y han obtenido unas riquezas a través de esta inversión, están ahora haciéndose ventas de una imagen, una copia que se protege por blockchain. En este caso, esto es un GIF. Lamentablemente no tengo el movimiento en esta presentación. Y ojo con esto, porque cuando se compra esta imagen, o en este caso también Kings of Leon, que es una agrupación musical, sacó este álbum como NFT, no está vendiendo el derecho de uso de sus canciones, en este caso, no es que por usted tener esa propiedad le van a dar regalías cada vez que lo utilice o cada vez que se toque esa canción, no es una cesión de derecho, no es una licencia para explotarla. Usted hizo una compra digital, como que usted compró un CD físico, usted lo compró digital, eso es para su uso. Y lo quiero aclarar porque en realidad en temas de propiedad intelectual se está haciendo muy popular este método, pero no hay ningún derecho adquirido en temas de propiedad intelectual. No obstante, usted puede explotar esta nueva forma. Creo que he visto varios dominicanos hacerlo, de sus diseños, lo hacen como un NFT, hay plataformas que te permiten hacer uso de esto y venderlo y obtener ganancias por la venta de tus NFTs. Creo que el Briefing también lo hizo, lo leí cuando salió, hizo su primer tweet del Briefing y lo estaban vendiendo. También el creador de Twitter lo hizo y lo vendió, de hecho. Límites a los derechos de propiedad intelectual. Bueno, esto viene también por el Convenio de Berna, por la regla de los 3 pasos. Esto es lo que determina los lineamientos que le otorga a los estados, ¿verdad?, para que lo apliquen en sus leyes. En concreto, que no haga una explotación que vaya a hacer un perjuicio económico injustificado al autor, ¿verdad?, que no tenga una connotación que perjudique básicamente al autor. Nuestro país, los usos honrados, en la ley 65-00, el artículo 1632, igual se adopta este criterio, ¿verdad? Y dice que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Aquí vemos que se permite reproducciones para fines educativos, no comerciales.
en áreas domésticas, por ejemplo, en nuestras casas. Reproducciones o distribuciones para fines periodísticos, lo que le mencionaba un poquito hace unos minutos, y reproducciones para no videntes, y también cuando hay prueba judicial o administrativa. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una televisión y van a cualquier tienda que venda estas televisiones, los artículos que están en estas tiendas tienen expresamente una excepción para emitir todo este tipo de contenido y no tener que pagar una regalía por esto. En Estados Unidos, el Fair Use, los jueces, esto es casuísticamente, se analiza caso por caso. ¿Qué se ve? Bueno, se ve el propósito o el uso, el carácter que tuvo esa obra, ¿verdad? Cuando se compara con la original, en este caso, si transforma la obra, se habla de la transformación, pero la transformación es más por la obra derivada, si realmente hubo una transformación de esa obra, la naturaleza, si por ejemplo la obra no era publicada, yo la tenía, era inédita, y esta persona copia y hace una obra de ella, o sea, se ven ese tipo de cosas, la cantidad sustancial, o sea, si yo hice desproporcionadamente copias, o si fue una copia privada, una para uso personal, el efecto que tiene eso en el mercado, el perjuicio, el valor económico que tiene esa obra y el lucro dejado de percibir. Un uso no justificado, algunos ejemplos que podemos ver, estos son casos que me llamaron particularmente la atención porque no son los contenidos íntegros. En este caso, por ejemplo, no es que el autor coge el artículo y lo publica íntegramente en su página, o sea, es simplemente que pone el hipervínculo, lo que nosotros llamamos el enlace. Hay un caso muy famoso de la Unión Europea, Stevenson, que dice que los usuarios de Internet pueden redirigir, ¿verdad? Pero siempre y cuando no infrinja los derechos de autor, ¿verdad? Siempre y cuando esté de libre acceso. Llámese que no tenga ninguna, vamos a decirle, obstáculo técnico. Por ejemplo, en Sky, el otro caso que les menciono, era gratuito el uso, pero el usuario debía bajar la plataforma, aceptar los términos y condiciones. En algunos casos vemos que te ponen que tú tienes que ingresar tu correo porque lo hacen de una manera como para incrementar su base de datos, de poderte mandar algún tipo de publicidad. Claro, obviamente yo no me voy a meter en temas de protección de datos, pero si no era un uso que estaba limitado a estas condiciones técnicas, entonces, si una persona coge el contenido que yo tenía que bajar un app, aceptar los términos y condiciones y lo pone libre sin yo beneficiarme de todo eso que yo puse como condición para el contenido gratuito, entonces es una infracción del derecho de autor. En este caso también TuneIn y Warner Music, un caso bastante interesante porque si bien es cierto que estas plataformas ponen libre uso, algunas canciones lo hacen para algunas regiones o países en específico. Y si de repente alguna página pone este link de estas canciones donde el tráfico no era tan grande, tan abundante, y de repente comienza a haber un uso más masivo, entonces también puede oponerse a la vinculación, ¿verdad? Que se le ponga ese hipervínculo en esa otra página de la obra. Esos son algunos usos, ¿verdad?, donde usted podría estar infringiendo los derechos de autor de una manera muy simple. Aquí me encanta hacer esta comparación porque, si bien es cierto que estos no son memes, ¿verdad?, pero se pudieran interpretar como un meme. Por ejemplo, este caso de Patrick Cariou es un fotógrafo que dedicó 6 años de su vida a tomarle fotos a rastafaris en Jamaica. Y este señor, Richard Prince, coloca una guitarra, le hace una carita, no sé, jocosa, y la utiliza, y de repente, o sea, Cariou se da cuenta en el 2011, y bueno, el juez falló a favor de Cariou en el 2011, alegando que estos cambios no fueron transformadores. Nosotros vemos ese tipo de imágenes a diario, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, donde sea. O sea, vemos imágenes de meme donde las personas toman una foto normal y le hacen algún tema jocoso y ya. Eso corre como pólvora, bien como decía Janet, que aunque dure un segundo ya eso es la iniquidad, la ubicuidad del Internet. Entonces,
tenemos que tener en cuenta esto a la hora de crear los memes. Claro está que cuando uno ve un meme en internet, o bien si tú eres el titular de la obra, tal vez a ti no te interese perseguirlo, ¿verdad? Porque se te hace difícil identificar el infractor, porque tal vez la inversión que tienes que hacer no te es representativa, pero eso no significa que porque esté libre en el internet y circulando sea algo permisible, o sea, que se pueda hacer. En este otro caso es de la campaña de Obama. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa imagen, se hizo muy famosa, la imagen de Hope. Fue una imagen que se utilizó bastante y era de un freelancer, un fotógrafo, Manny García, y esta persona trabajaba freelance en Associated Press. Lo cierto es que esta persona, Shepard Fairey, utilizó la imagen, y ustedes se dan cuenta que es la misma imagen, y la modificó, hizo una obra derivada. Pero lo que pasa es que cuando uno hace una obra derivada, uno tiene que pedir la autorización a la persona que hizo, o en este caso, tomó la foto. Pero no solamente eso, en este caso es bastante interesante porque las obras derivadas de fotografía, ustedes piensan que nada más la foto, pero no, también acuérdense del derecho a imagen. Lo que pasa es que aquí no nos vamos a meter en eso porque Obama es una persona pública. Pero si fuera una persona normal, común y corriente, que fuera Mónica Fiallo, y le tomaran una foto, hicieran una obra derivada y la pusieran en una campaña, Mónica no dio su permiso a imagen, o sea, su derecho a imagen para hacer eso. Entonces, bueno, llegaron a un acuerdo privado y ahora las regalías, los profits de esa obra, las ganancias, se dividen entre los dos. Porque bien, Manny García reconoció que la obra se difundió bastante y que fue súper famosa y no se opuso, pero le dijo, yo no te di permiso, tenemos que compartir las ganancias. Bien, no sé si me estoy pasando mucho de tiempo, aquí veo que me están haciendo señas, pero ya voy terminando. Esto es igual un caso que surgió hace dos meses, muy reciente, bastante interesante. Si tienen el tiempo de leerlo, se lo recomiendo. Es de la fotógrafa Lynn Goldsmith y Andy Warhol, el famoso artista. Resulta que Lynn Goldsmith toma la foto a Prince en su estudio, foto que nunca publicó, una foto totalmente inédita, y lo hace y le da una licencia a Vanity Fair, que es una revista muy reputada cuando Prince le dan un premio por su álbum Purple, sacan este artículo. Andy Warhol fue la persona que Vanity Fair le otorgó una encomienda de transformar la obra de Lynn Goldsmith para el artículo, para que pegara con el tema del álbum de Purple. Lo que Lynn Goldsmith no sabía era que Andy Warhol, en este caso, había hecho toda una serie de imágenes de Prince que cuando Prince fallece, la publican como en honor a Prince, la revista. Y Lynn ve la revista y se da cuenta y dice, pero yo no, esa es mi foto, yo no autoricé todas estas imágenes, ¿qué está pasando? Y en este caso, registra su foto, a pesar de haberla tomado hace muchos años, estamos hablando de 1981, nunca la había registrado. Y la fundación de Andy Warhol hace a la inversa, demanda a Goldsmith en lo que llaman una declaratoria de no infracción. Bueno, para resumir un poquito el cuento, se determinó que obviamente Lynn Goldsmith tenía la razón y que la defensa trató de establecer que Andy Warhol tenía un estilo distintivo y que marcó su estilo en la foto, pero el juez determinó que obviamente no podemos permitir lo que le llaman un plagio de celebridades, permitir que porque una celebridad tenga un estilo, haga un plagio y le ponga su estilo y lo pueda utilizar deliberadamente. O sea que realmente aquí falló a favor de Lynn Goldsmith. Y ya Roger Kunz, en este caso, la obra no fue considerada transformadora porque solamente le agregó color. O sea que igual que en este caso de Prince, se consideró que no era una transformación, sino algo solamente estético y de contraste. Entonces, pensando en esos memes que le digo de internet, no son concebidos para utilizarlos como con fines comerciales, o sea, en la página de Giphy, igualmente ustedes pueden entrar y leerlo, no deben utilizarse con fines comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto una flexibilidad en el tema de los usos de internet y se debe a la sección 230 y no es del Digital Millennium Act, es en realidad del Communications Decency Act.
Y también el Digital Millenniums Act de Copyright tiene mucho que ver, pero esta sección en la administración de Biden se ha hablado de abolirla totalmente porque realmente le otorga una inmunidad en temas civiles por difamación o por cualquier comentario que cualquier usuario haga en esas plataformas digitales. Entonces, ellos alegan, bueno, la gente, todo el que lo defiende, alega que eso es lo que ha permitido al Internet sentirse libre, o sea, que usted vaya a Yelp y haga un comentario de un review o que usted escriba un review en una página y no se considere una difamación. Y ha permitido esa libertad y esa flexibilidad del Internet como lo conocemos hoy. Pero también hay que tener en cuenta que ya la razón por la cual se le dio esa inmunidad era porque estas personas alegaban que no tenían control sobre los comentarios que hacían los usuarios. Pero hoy en día, después de haber visto, bueno, no sé si ustedes han visto los documentales del tema de Facebook, Social Dilemma, por ejemplo, o el tema de Cambridge Analytica, o el referéndum de UK y todo lo que se alega de que las plataformas, incluso Facebook, ha tenido que ir al Senado a rendir cuentas de esto al Senado en Estados Unidos, porque ya estas plataformas digitales tienen unos algoritmos que decide esos algoritmos en base a los likes que usted dé, los gustos que usted tiene. Lo que yo vea no es lo mismo que Magdalena ve. Si yo busco en Google, tampoco me va a aparecer la misma búsqueda, porque cada cual lo han hecho tailored, ¿verdad?, a su medida. Entonces ya no tenemos, ya esa excusa de que no tenemos control de lo que los usuarios hagan, no es cierto. Entonces, realmente estamos viendo, no solamente en Estados Unidos, estamos viendo en Europa el Digital Service Act, norma de servicios, y lo menciono porque eso va a tener mucho impacto en el tema de propiedad intelectual y la libertad en la cual algunas obras se utilizan. Y ya para terminar, esto es un checklist que les prometí al principio, de si ustedes quieren emprender, tienen que tener en cuenta una cosa. Ya quizá por tiempo no me voy ay mi madre, a dedicar a leer, pero sí es bueno que ustedes tengan en cuenta que no es lo mismo una página web a Instagram. Si ustedes hacen una página web, tienen que tener términos y condiciones. En nuestro país hay que ir a Proconsumidor, porque bien como Anjanet dijo, se consideran contrato de adhesión y esto tiene que pasar por la revisión de nuestras autoridades, igual como hablaba Magdalena sobre el cyber squatting y los nombres de dominio. O sea, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y es bueno que ustedes también respeten, en resumen, las obras de derecho de autor y de propiedad intelectual de otros. En esta materia se trata de que siempre hay que pedir autorización porque, como bien yo siempre menciono, el pedir perdón sale muy caro. Entonces mejor pida permiso. Y nada, muchísimas gracias. Estoy disponible para cualquier pregunta y ha sido todo un placer. Muchas gracias, Ana Carolina. La verdad que ha sido una parte muy interesante desde la perspectiva del derecho de autor. Vamos a dar apertura ahora a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Por el cortito tiempo que tenemos, nos vamos a limitar a 2 o 3. Voy a comenzar con una que tengo que va dirigida a Magdalena, que es con relación a los AdWords y keywords, que me pareció sumamente interesante. Te pregunto, ¿sería Google considerado responsable por una violación de derecho marcario, competencia desleal, por permitir o no tener las herramientas o no usar alguna herramienta que evite que realmente se haga uso de otras marcas que no son propias para poder tener esa publicidad, llegarle a crear esa desviación del consumidor? Gracias, Ana. Bueno, de hecho, Anjanet me parece que mencionó un poquito sobre la responsabilidad de las plataformas, igual sí puedo responder, y es que básicamente han tenido muchísimos casos donde se les imputa como infractor. Sin embargo, hasta ahora todas las plataformas, incluyendo Google, Facebook, Instagram, han salido mayormente ilesos en la medida en que ellos puedan demostrar que sí ponen a disposición los medios para que hagas una denuncia al respecto. Y cuál es la imposibilidad, y han demostrado la imposibilidad de pasar por un filtro todo lo que sucede o todo lo que se publica en sus plataformas. Entonces ahí un poquito, como decía Ana Carolina, en un caso, la innovación ganó. Súper. Voy a hacer la pregunta de Melissa Mercedes. Dice, primero le las felicita y pregunta,
su opinión respecto a la idea de que la propiedad intelectual, en el ámbito de los medios digitales, con el paso del tiempo, pudiera convertirse en lo que muchos llaman un monopolio en extinción. Esto partiendo de que la tecnología digital cuestiona mucho de los conceptos tradicionales de la propiedad intelectual. Me permito contestar esa pregunta, Melissa Mercedes. La protección de la propiedad intelectual se aplica igual en el plano físico análogo que en el plano digital. De hecho, la ley de derecho de autor establece que se protege la obra por cualquier, que se pueda conceptualizar o se pueda expresar, la forma de expresión, por cualquier medio conocido o por conocerse. Y eso incluye el Internet en este momento y en un futuro otra plataforma, otro medio que pueda existir. Sí, hay una problemática, como dijeron mis colegas, de identificar, de perseguir, de que la tecnología no te ayude para identificar cómo se pueden proteger o las infracciones que se puedan dar en ese ámbito, pero sí se aplica, no está en extinción y además es una herramienta para el desarrollo, para incentivar la creatividad, para incentivar y dinamizar el mercado. Y no lo vemos o no lo veo como un medio o una herramienta que esté en extinción. Esa es mi opinión personal. No sé si quieren abundar mis compañeras. Sí, yo puedo también ahí corroborar con Anjanet. No creo que esté en extinción. De hecho, la propiedad intelectual es un mecanismo que tiene, en temas de derecho de autor, tiene un vencimiento. O sea, vemos que las obras pasan al dominio público y son libres de utilización. En temas de patente, después de los 20 años está disponible y se trata de incentivar también a las investigaciones. O sea, imagínense una compañía que quiera, ahora mismo con el COVID, tenemos una situación sanitaria, pero esas compañías han tenido más de 20 años, en concreto la de AstraZeneca, que viene de Oxford, tiene más de 20 años investigando y para hacer ese tipo de investigaciones necesitan dinero y entonces eso hay que pagarlo. Realmente tenemos que crear un sistema que sea sostenible en el tiempo. No es porque nosotros digamos, ay, qué pesadez que tengo que pagar, pero puedo utilizar el streaming, o sea, tienen que entender que también este tipo de contenido hay que crearlo. Entonces, la propiedad intelectual es todo un ecosistema que piensa tanto en la difusión, porque tiene límites, como lo vimos. O sea, en el tema de Google, miren cómo fallaron a favor de que puedan utilizar los API, negándole 9 billones, en este caso, a Oracle. Entonces, tiene su balance, digamos. Muchas gracias. Una última pregunta ya para cerrar porque tenemos el tiempo encima. Pregunta Wilkie Sandana, para los nombres de dominio, ¿existe un ente regulador, algún procedimiento para evitar la ciberocupación de signos distintivos protegidos? Sí, los nombres de dominio, bueno, como ustedes saben, el Internet es de todos y de nadie a la vez. Con los nombres de dominio es similar, lo único que sí se ha establecido, digamos, internacionalmente, un órgano supremo, digámoslo así, que utiliza los de primer nivel relevantes como el .com y los órganos ya locales pertenecientes también a ese órgano que es el ICANN, locales en cada país. O sea, por ejemplo, nosotros el de .do lo administra la Pucamaima y asimismo cada nombre de dominio de segundo nivel de cada país tiene una entidad que los regula, los registra, los gestiona y también tiene sus políticas de resolución de conflictos. Gracias, Magdalena. Entonces, me dicen que tenemos espacio para una preguntita más. Voy a aprovechar una que tengo aquí. Dice Norma González. Si es el caso de una imagen de uno de los padres de la patria y la modifica con contenido ofensivo, dígase poniéndolo como si fuera gay, ¿qué procede en este caso? Bueno, me voy a permitir contestar esta pregunta.
Recuerden que en nuestro país existe una ley de los símbolos patrios, o sea que eso escapa un poquito ya al tema de propiedad intelectual. Si fuera una persona normal que uno hace con una insinuación o una orientación sexual, también se puede entender como un tema de difamación. O sea que no lo veamos tanto como una obra. Si algo es muy distinto, que uno cree un personaje al cual no se relacione con ninguno y uno lo hace con una connotación gay o lo hace con una connotación diferente a la que uno, o sea, al criterio del autor, no importa. Pero en el momento que la persona es identificada igual en la foto, si es una foto borrosa, pero la persona se identifica en esa foto y se puede determinar que es esa persona, entonces ahí hay un tema de uso de imagen. No sé si aclaré la duda. En el tema de los símbolos patrios hay una ley. Muchísimas gracias, Ana Carolina. La verdad que ha sido una tarde muy interesante y llena de mucho conocimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, Anjané, Magdalena, Ana Carolina. La verdad es que espero que se vuelva a repetir. O sea que gracias a todos por su participación y que tengan feliz resto de la noche. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bye, bye.